Bueno, muy buenos días a todos y todas. Eh, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y vamos a dar inicio a lo que sería este segundo encuentro de la capacitación en perspectiva en discapacidad. Siguiente, por favor. Bueno, este segundo encuentro se denomina Estrategias de Buena Convivencia. Buen día. Bueno, me voy a ir presentando. Mi nombre es Alicia Ocampo, soy licenciada en psicología y pertenezco a la Dirección General del Consejo para Personas con Discapacidad. Estoy en conjunto con mis compañeras de área, pertenecemos al área de concientización y participación comunitaria. Bueno, mi compañera es María Gabriela Díaz y Cielo Páez. Bueno, vamos a aguardar un momentito hasta que podamos avanzar con el Power. Buen día a todos y a todas. Nosotros tenemos un problemita técnico que ya lo vamos a solucionar, ¿sí? Tanto para los que están presentes y también para los que están vía online, ¿no? Que también lo saludamos y le decimos muy buenos días. Bueno, ahora sí. Como les decía,
nosotras pertenecemos al área de concientización y participación comunitaria de la Dirección General del Consejo de Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Siguiente, por favor. Bueno, es importante destacar que la forma en la que se fue representando visualmente a la discapacidad fue modificándose a lo largo del tiempo. La primer forma de representación fue en el año 1968, cuando Rehabilitación Internacional generó este primer símbolo, que se puede ver ahí a la izquierda, que hacía referencia a una silla de ruedas que se presentaba de forma estática. Luego, en el mismo año, se le insertó lo que es un círculo que representaría lo que es la cabeza de la persona, y este logo fue tomado universalmente a partir del respaldo de la Organización de las Naciones Unidas y de normalización como un logo que representaba a las personas con discapacidad de manera universal, que bueno, es el que podemos observar generalmente en los que son los estacionamientos, los sanitarios. Pero luego, recién ya en el año 2012, eh, se generó una modificación que también hacía referencia a un pasaje de un cambio de paradigma, de perspectiva, a partir de poder considerar a lo que es la discapacidad de una manera más amplia, inclusiva. Entonces se dejó de lado este icono, este símbolo, ya de forma más fija, estática, que representaba a la persona de una manera más pasiva, para poder considerar a la persona activa. Por eso es que puede observarse una figura como que está en movimiento, la persona, que haría referencia a bueno, una persona que ya no es pasiva, sino que ya ocupa un lugar activo en movimiento, es decir, que puede tener su participación de forma autónoma en la sociedad contemporánea. Entonces, por lo tanto, esto hace referencia también a lo que sería el pasaje de lo que es el modelo médico asistencial a un modelo más social y participativo. Pero luego, ya en el año 2015, se generó lo que es este símbolo internacional de accesibilidad, que ya hace referencia a una persona que tendría los brazos extendidos y que refiere o se pone el foco ya no en la discapacidad o cómo la persona realizaría su movimiento, sino que el foco sería poner, bueno, en sí, en la accesibilidad, es decir, no teniendo en cuenta las características propias o la discapacidad de cada persona, sino considerar a todas las personas en relación a la accesibilidad, ya sea a la información, el espacio físico, todo lo que serían los servicios, la comunicación, etc. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, luego queríamos retomar lo que es el concepto de discapacidad, que tomamos a lo que sería que las personas con discapacidad hacen referencia a un fenómeno, la discapacidad en sí hace referencia a un fenómeno que es complejo y que se refiere a deficiencias que pueden ser tanto intelectuales, sensoriales, físicas, que presenta la persona, pero que al interactuar con el entorno aparecen estas barreras, que son barreras sociales y que impiden justamente su participación, su inclusión en la sociedad, al igual que el resto de las personas. Entonces, por lo tanto, el propósito de la Convención de las personas con discapacidad es poder promover, proteger, generar este goce pleno y, bueno, en condiciones de igualdad que el resto de las personas, bueno, para poder también participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto. Siguiente. Luego tenemos lo que son los tipos de discapacidad, en donde podemos
clasificar 5 tipos. Tenemos lo que es la sensorial, visceral, psíquica, motora e intelectual. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la discapacidad motora tenemos todas aquellas alteraciones que se presentan a nivel corporal en la persona y que dificultan el movimiento y por lo tanto impiden que que la persona pueda desarrollarse y movilizarse y realizar actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, lo que sería una parálisis cerebral. Siguiente. Luego tenemos lo que es la discapacidad intelectual, que hace referencia a aquellas limitaciones que puede presentarse en la persona a nivel del funcionamiento cognitivo, como por ejemplo lo que sería el razonamiento, la resolución de problemas, como así también en aquellas habilidades que están ligadas a la comunicación, al autocuidado, bueno, y que también impiden que la persona pueda desarrollarse y desenvolverse en la sociedad y en su vida cotidiana. Bueno, es importante destacar que también existen diferentes tipos de discapacidad intelectual y esto va a requerir de diferentes apoyos. Bueno, un ejemplo de este sería el síndrome de Down. Siguiente, por favor. Bueno, luego tenemos lo que es la discapacidad visceral, que esta hace referencia a aquellas alteraciones que se presentan en lo que son los órganos internos, es decir, pulmones, corazón, y que también dificultan la vida diaria de la persona y que requieren generalmente de un apoyo médico que es constante. Y bueno, y aquí podemos poner como ejemplo lo que sería, por ejemplo, una cardiopatía o una disfunción renal crónica. Siguiente. Luego tenemos la discapacidad psíquica, que hace referencia a aquellos padecimientos subjetivos o patologías mentales que también dificultan la vida de la persona, su inserción ya sea en el ámbito laboral, social, y bueno, referiría, por ejemplo, a lo que sería el trastorno bipolar, la esquizofrenia, entre otros. Siguiente. Bueno, luego tenemos la discapacidad sensorial, que aquí tenemos múltiples presentaciones. Puede darse lo que es una alteración generalmente en la audición o visión y en menor medida en lo que sería el gusto, el tacto, el olfato. Y bueno, y esto va a dificultar la forma en la que la persona recibe, integra y responde también a los estímulos que se le presentan en el entorno. Bueno, un ejemplo de esto sería la hipoacusia o lo que puede ser la ceguera total o parcial. Siguiente. Bueno, aquí le doy lugar a mi compañera. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Cielo Páez, como bien menciona mi compañera, les agradezco aquí la presencia. Bueno, preguntarles, ¿quedó alguna duda acerca de lo explicado por mi compañera? Bueno, voy a preguntar yo entonces. ¿Tipos de discapacidad cuántas son entonces? 5, 4 dijeron ahí. A ver, vamos a corregir el error. ¿5 o 4? 5, bien, perfecto. En el concepto de discapacidad, un término clave, el cual ella empezó explicando, ¿cuál es? A ver, algunos llegaron tarde, por eso no van a saber. Accesibilidad, ¿sí? Entonces, para nosotros hoy por hoy, trabajar con la discapacidad, la implicancia máxima es pensar en accesibilidad, ¿sí? Todos aquellos productos, servicios que sean funcionales en términos de manejo y trabajo social y por supuesto lo que implica la accesibilidad en todos sus ámbitos, educativo, laboral, ¿sí? ¿Se entiende a lo que apuntamos cuando hablamos de accesibilidad? Pensar en el bienestar común y servicial de la persona con discapacidad. Bien, partiendo entonces de esto ya explicado, decimos entonces que nosotros trabajar lo que es el lenguaje inclusivo es pensar directamente en las implicancias de decir, es persona con discapacidad. No es el tonto, el bobo, el pobrecito, el padece, la persona que padece tal discapacidad. No, no se implementa por ningún tipo estas terminologías, ¿sí? ¿Y por qué digo esto?
porque más bien debemos de pensar en lo que son las tipologías que ella bien mencionó, aquí mi compañera, ¿sí? Es decir, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad física, persona con discapacidad auditiva o visual, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Otro detalle cuando decimos que no debemos hablar de la persona con discapacidad como padeciente o más bien remarcar también otro desde el enfoque comunicacional, se ha visualizado en muchas noticias lo que ha sido persona con discapacidad auditiva adquiere trabajo. ¿Por qué remarcar la discapacidad? Si es una persona que posee un nombre, es una persona significada, una persona propiamente entre el común que puede trabajar y acceder a los mismos derechos que todos. ¿Sí? Es pensar el sujeto desde lo que son los derechos, deberes y obligaciones. ¿Se entendió? Eso creo que ustedes más que nadie lo van a manejar. Bien, siguiente, por favor. Bueno, entonces acá particularmente cuando pensemos en lo que es la evolución terminológica, decimos que a lo largo de la historia el acceso a las personas con discapacidad ha sido bastante complejo, por eso se hablaba de un fenómeno complejo. En las primeras implicancias más bien se decía que la persona no tenía el derecho a la vida. Entonces era quitado propiamente, o sea, se le quitaba la vida, extraído de la sociedad, excluido. En lo que posteriormente se decidió más bien dar lugar a distintos abordajes, a distintos paradigmas, a distintas ideas. Ha sido una lucha, una puja propiamente social y de determinados sectores para llegar a lo que hoy por hoy se denomina lo que es la sana convivencia desde el enfoque comunicacional, con implicancias de educación e inteligencia emocional. ¿Sí? No sé si han escuchado algo acerca de la inteligencia emocional, la educación emocional, ¿sí? ¿Sí? ¿Puede comentarme un poquito, por favor? Sí. Ah, perdón. Oh, no sé si. Ah, vale, perfecto. Es por Zoom. Sí. Disculpe, ¿quién era el que quiere preguntar? Bueno, lo que yo entiendo que hay varias clases de inteligencia, podés estar súper capacitado en algo, pero a veces ante la vida, ante cualquier situación, se inhibe, no sabe actuar, porque justamente hay distintas clases de inteligencia. La inteligencia emocional es la que te ayuda a veces a abordar, por ejemplo, cuando hay un accidente, cuando hay personas que se frenan, no saben actuar, se choquean y hay otras que actúan. Nomás correte, subir, llámale. Bueno, esa es la inteligencia emocional que en algunas personas está más desarrollada que otras. Bueno, más o menos eso es lo que yo entiendo. Muchas gracias. Sí, bueno, va por ahí. Pensar en lo que es la inteligencia emocional y propiamente en paralelo a educación emocional, ya lo vamos a ver. Inteligencia es la capacidad que tenemos todos de desarrollar habilidades y capacidades propiamente en las implicancias de la empatía, la sororidad, el acompañamiento. Esto que ella dice, si sucede un accidente, nosotros como seres humanos, ¿actuamos, procedemos o hacemos la mirada hacia el otro lado? A ver, pongo un ejemplo más situado de la implicancia de la discapacidad. Una persona con discapacidad visual debe de cruzar la calle. ¿Qué hacemos? ¿Lo ayudamos o no? ¿Cómo? Perfecto. Existen formas para eso, ¿verdad? Sí. Ahí alcanzo el micrófono. Perdón. A las personas que quieran, sí, que quieran hacer una pregunta o aportar, para los que están conectados también, sí, para que puedan escuchar. En el caso de la persona que quiere cruzar la calle y tiene que es una persona con discapacidad visual, entonces uno se acerca y le consulta, porque por ahí no lo puede tomar como violento, porque ellos ven con el corazón, no con los ojos, pero tienen desarrollado los otros sentidos. Entonces uno se debe acercar y preguntarle, ¿te puedo ayudar a cruzar la calle? Y si ellos dicen que sí, ellos te dan el brazo instintivamente para que lo puedas ayudar a cruzar la calle. Bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, ahí vamos a hacer una salvedad en terminología. Hoy por hoy, como bien nos presentamos en la introducción, no hablamos de lo que es la instancia de sensibilización, sino de concientización, ¿sí?
Entonces, cuando decimos vemos con el corazón, no está mal lo que usted menciona porque justamente habla de lo que es el trabajo emocional de este otro, ¿sí? De este otro que posee una discapacidad y de, supongamos de usted, de ayudar y colaborar. ¿Se entiende? Es el atravesamiento de los valores que cada uno posee. Pero en esta cuestión, ¿qué es lo que nosotros venimos a traerles? A tomar conciencia de los conocimientos y las evoluciones paradigmáticas, no pararnos y posicionarnos de un solo enfoque, sino que más bien tener en cuenta desde esta implicancia de la sana convivencia perdón, del todos y las partes, es decir, que todas las personas poseemos habilidades, capacidades, ¿sí? Destrezas, en las cuales es nuestro deber también, según los contextos, los espacios en donde estemos en plena convivencia, de desarrollarlas, de posibilitar. ¿Se entiende? A esto también voy a traer a colación, no sé si ustedes pudieron ver en nuestras redes sociales, nosotros para lo que fue el 1 de mayo, ¿sí? El Día del Trabajador, pudimos llevar a concientización mediante videos lo que fue el trabajo, perdón, lo que es el trabajo de las personas con discapacidad insertos en diversas entidades. Entre ellas, por supuesto, mencionamos lo que son las entidades gubernamentales, ¿sí? Entonces, que habla de lo que es el derecho, en este caso, al trabajo, ¿sí? Bueno, seguidamente les voy a explicar el siguiente, por favor. Bien, de lo que es justamente el marco legal en términos de educación, ¿sí? Bien, en primera instancia, como marco global, nosotros nos regimos y tenemos en cuenta lo que es el estatuto madre que viene a ser la convención, ¿sí? La convención cuenta de 54 artículos, entre ellos particularmente nosotros nos apoyamos en lo que es el artículo 24, como bien dije, de educación. ¿Qué es lo que este artículo nos trae, nos presenta, nos posibilita? Es la educación para todos y todas las personas con discapacidad. Entonces, donde los estados partes deben tener noción de asegurar, de aseverar lo que son los espacios, los contextos, los recursos, las estrategias, los agentes de información o propiamente formados para brindar lo que es el acceso a la educación, ¿sí? Bien, y para eso en forma paralela, ya lo trabajamos en forma nacional, lo que es la ley 26.206. Como bien ustedes ahí podrán ver, desde el artículo 44, ¿cuál es el propósito? Seguimos en la misma instancia, es una bajada, es aseverar el derecho a la accesibilidad educativa mediante las implicancias de las trayectorias educativas, el personal capacitado, para hacer de que esta trayectoria justamente sea posibilitadora, optimizadora. Aseverar también, perdón, lo que son las alternativas de formación, es decir, presentar dentro de estas trayectorias recursos o herramientas que la persona en tanto pueda comprender y alcanzar los contenidos necesarios. Perdón, sí, los contenidos necesarios, sería así. Bien, y por último, garantizar lo que es las cuestiones edilicias, físicas. Nosotros muchas veces decimos lo que son las barreras. ¿Han escuchado acerca de algo de las barreras? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. A ver, ahí le van a pasar el micrófono. Perfecto. Este salón tiene barreras. Reiteramos para la gente que está conectada. Ahí está. Este lugar donde estamos, no estamos ni incluyendo, ni integrando, ni nada. Tiene Estamos pensando en una sana convivencia, si así se quiere, ciertos espacios. todas las barreras posibles, las tiene esta sala de audiencia. Bueno, pero no vamos a hablar de imposibilidad, sino vamos a pensar más bien tal vez en un proyecto futuro que se pueda optimizar lo que es el acceso, ¿sí? Bueno, pero sí, diga. La Disculpe. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Exacto, perdón. No, Sí, era sí. sacarme la duda. Ajá, bien, perfecto. Bueno, entonces eso es explicable, ¿sí? Cuando hablamos de barreras, muchas veces en las implicancias del trabajo pedagógico que hacemos las personas que estamos insertas en la educación, decimos barreras físicas, barreras verbales, barreras conductuales, ¿sí? En este caso, nosotros nos vamos a centrar aquí desde la forma óptima a nivel social, comunitario, de decirles que existen muchas barreras físicas. Acá vamos a tomar el ejemplo del señor, donde dice que este auditorio propiamente no es óptimo a
a la accesibilidad física. Bueno, ante eso yo siempre cuando vengo a las instancias de capacitación, los insto, los invito a pensar en futuras proyecciones en donde digamos que podemos estar en sana convivencia. Y cuando digo sana, habla justamente del trabajo en conjunto, de tomar los derechos, los deberes, las obligaciones, los deseos de un otro. Y pensemos asimismo de que no tan solo la discapacidad es propiamente congénita, podemos adquirir la discapacidad. Esto que explicó acá nuestra compañera, lo que, por ejemplo, la discapacidad visceral. ¿Sí? Pensemos en una persona con diabetes que pierde em, el sentido sensorial visual. ¿Qué, qué haremos? ¿Qué haríamos nosotros si en este momento tenemos que trabajar con un compañero que tiene discapacidad visual adquirida? Es reorganizar el contexto. Bueno, en muchos otros casos ha pasado y somos conocedores de que más bien se brinda lo que es la licencia a la persona y dejamos por afuera el derecho a trabajar. Entonces, donde más bien esta persona se puede reestructurar por sí solo y adquirir herramientas por sí solo. Entonces, en donde no preparamos los contextos, no preparamos los ambientes. Entonces, ahí no estamos hablando de una inteligencia y mucho menos de una educación emocional, sino que muy por lo contrario, establecemos limitaciones. Entonces, acá les dejo lo que es el marco legal, el marco ley que utilizamos y nos manejamos de lo que son las implicancias de educación, ¿sí? Para eso, trabajar en discapacidad, el marco global, el marco general, se va a ocupar nuestra doctora Carolina de explicarles mucho más amplio, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Bueno, y aquí hacemos la distinción, la diferencia de lo que son las escuelas. Todos creo que hemos pasado, ¿sí? Por la instancia escolar. Para eso tenemos lo que es, en primer término, hacer la distinción de lo que es las escuelas comunes, las escuelas públicas, privadas y asimismo las escuelas especiales. Como bien sabemos, las escuelas comunes, ya sean públicas o privadas, tienen lo que es el deber, la obligación y el objetivo de formar, de capacitar, ¿sí? De cultivar, de culturizar a la persona, ¿sí? En términos generales. Pero para esto también tenemos la opción de trabajar en el sentido paralelo lo que es las escuelas de educación especial. Ellas no se centran, como muchas veces supe escuchar, en lo que es la discapacidad, sino que más bien van a brindar una currícula amplia en formación de, por ejemplo, ABD, de las actividades de la vida diaria, van a formar en oficio, van a formar también en contenidos que ayuden a la persona con discapacidad a adquirir nociones, ¿sí? Nociones de la vida, nociones de conocimiento. Y sí, eso sería. Y también remarcar que la inclusión, como bien dije, no se centra en la discapacidad, en ese diagnóstico de decir, a ver, si es una persona con autismo, solo trabajamos eso. No, más bien brindarle el abanico, la amplitud de lo que implica el manejo diario, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Bueno, y acá les traemos lo que es también una de las importantes dudas que surgen en las distintas capacitaciones, la distinción de lo que es el docente integrador y el docente de inclusión, ¿sí? Para eso mencionarles que el docente integrador es aquel que facilita la trayectoria, es conocido como un andamiaje, un puente para hacer de que esta trayectoria del educando o del sujeto en derecho de educación pueda adquirir las nociones básicas, las nociones brindadas por la escuela. Bien, para eso, ¿qué vamos a hacer? Los procesos de integración curricular y didácticos deben estar totalmente en conocimiento, en manejo, ¿sí? En trato entre las partes. Sería el docente integrador, se le llama el docente de aula, ¿sí? Y el docente de inclusión, o también conocido maestro maestro de apoyo a la inclusión, o DAI, ya vamos a ver la diferencia, docente de apoyo a la inclusión, debe trabajar en forma coordinada, ¿sí? ¿Para qué? Para elaborar aquellas propuestas curriculares, llámese los conocimientos, los contenidos, ¿sí? Para que la persona con discapacidad pueda acceder, pueda conocer, pueda comprender y esto poco a poco en forma procesual pueda llevarlo a la aplicabilidad en la vida, ¿sí? Bien, siguiente, por favor. Y acá es donde les traemos el cuadrito mágico, le digo yo, para que ustedes puedan comprender. Vamos a tener en primera instancia lo que es el maestro de apoyo pedagógico. Este maestro suele estar inserto
a nivel pedagógico en lo que hace a la parte primaria o también en las escuelas especiales, ¿sí? Con el objetivo de tratar todos aquellos conocimientos básicos, de hacer que las estrategias, recursos que necesite la persona con discapacidad sean de alcance. ¿Qué más? Por otro lado, vamos a tener lo que es el maestro de apoyo a la inclusión. Como bien lo mencioné hace ratito, la idea es que este establezca un puente, ¿sí? Un puente entre las implicancias institucionales, educativas, este docente de aula y propiamente los contenidos, como así también el trabajo con los pares, ¿sí? La importancia de que la persona con discapacidad no esté pensado, diseñado o puesto al porque sí en una vacante escolar, sino que también pueda socializar, pensar y pensar todas aquellas estrategias desde las características de decir, no tan solo vas a estudiar. Particularmente me ha pasado desde un caso en el que he trabajado, en donde la mamá me decía, a mí no me interesa el resto, no me interesa que ella socialice, no me interesa que ella se relacione. Bueno, me supo decir más palabras, las estoy tratando de sintetizar para no expresar y demás. Y ella me decía que solo me centre en el contenido. ¿Y por qué limitarla a la no vinculación? ¿Por qué ella no expresarse en clase? ¿Por qué ella no trabajar en grupo? ¿Por qué todos solo teníamos que hacer este trato dual? O sea, entre la docente de inclusión, que yo formaba parte en ese momento, y la estudiante. Para mí, obviamente, no comulgué con esta instancia y dije, no, no me voy a limitar a eso. Además, con el trabajo del docente, del aula, se elaboraban proyectos en constante vinculación, relación, y no sabe lo que fue trabajar esta participación social, la puesta, ella estaba en silla de rueda y era ubicarla adelante en el contexto áulico, adelante de la pizarra, y ella dar charlas, dar explicaciones, expresar lo que ella sentía. ¿Sí? Y ahí hacíamos bajadas de lo que es esta implicancia de la educación emocional, ¿sí? En el contexto netamente educativo, hacerle saber a este otro cómo se sentía, qué pensaba, cómo lo vivía, cómo trabajaba ella desde su casa. Bueno, esto es pensar la discapacidad. ¿M? Esto es donde podamos decir que todos los espacios, todos los contextos, todos los ambientes, ¿sí? Y estoy haciendo distinción, espacio, contexto, ambiente, deben estar diseñados y pensados en estrategias de accesibilidad propiamente. Bien, y luego tenemos lo que es el asistente o celador para alumnos con discapacidad motora, en los cuales ellos se encuentran formados específicamente para el trabajo en la destreza y en la actividad y en el acceso motriz. También las personas con discapacidad motriz son insertas en las instituciones de educación común, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales se ha podido contemplar lo que es la evaluación, la consideración y la no negación a lo que es la vacante educativa. Y por último tenemos lo que son los intérpretes de lengua de señas, que seguramente ya los van a conocer dentro de poquito, en los cuales estos docentes se ocupan exclusivamente de lo que son los alumnos con necesidades educativas en discapacidad auditiva. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y siguiente. Bien, y por último vamos a tener lo que es, esto nos pareció también importante para que ustedes conozcan, lo que es el proyecto pedagógico individual, PPI, llamado PPI. No sé si alguno escuchó acerca de este concepto. ¿Usted? ¿Sí? ¿Quiere explicar un poquito? A ver, ahí le llevan el micrófono. Ahí le alcanzamos el micrófono. ¿Quién es? Hola Cielo, bienvenida. ¿Cómo Bien, estás? gracias. Gracias. El proyecto pedagógico individual, el PPI, es lo que hace digamos, el docente común cuando tenemos chicos con otras capacidades. No, perdón, Va, cierto que vamos bien. vamos evolucionando Sí, con el término, es con personas con discapacidad. Que les cuento sí. que ahora en la escuela pública, generalmente a lo largo de los años, siempre teníamos en el aula un chico o un nene, una nena. Y yo actualmente, por ejemplo, yo ahora estoy en séptimo grado, estoy a cargo de los 3 grados en el área de lengua, y en cada una de las salas tengo 3 niños con diferentes personas con discapacidad. Y desgraciadamente llegaron a esta trayectoria escolar, séptimo grado, donde la primera barrera creo que son los papás.
como que todavía no han asumido que sus hijos necesitan otro tipo de ayuda, digamos, que gracias a Dios, a través de los diferentes entes del Estado, se están brindando. Lo que pasa es que está primero, hay que pasar esa barrera, primero la de los papás. Con respecto a lo que vos hablabas ahí sobre el lenguaje de señas, donde pueden acceder a docentes que enseñen eso o que puedan, para que los niños tengan el acceso a la comunicación. Yo tengo unos alumnos que bueno, gracias a Dios hemos pasado por eso, tienen una disminución bastante importante y hemos logrado a través bueno, de las diferentes, de la dirección de discapacidad que puedan llegar profesionales a ayudar. Con respecto al proyecto pedagógico, ya me estoy yendo, el proyecto pedagógico individual sería de que yo tengo un alumno una persona con discapacidad, yo soy la maestra común y no me trajeron una maestra para la inclusión que pueda ayudarme a mí de manera didáctica a acercarme a estrategias para que yo pueda llegar con ella a los contenidos que le estoy desarrollando con los otros chicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Por ejemplo, nosotros estamos utilizando un modelo más global. Si yo hoy estoy enseñando el cuento de Caperucita Roja a esta personita que tiene otras necesidades, yo no voy a enseñarle otro texto, sino que voy a enseñarle Caperucita Roja, pero con el nivel de la tarea un poquito menos avanzado, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos hablemos del mismo texto y ella también se sienta incluida en esta clase. Este PPI también tiene que, aparte de que voy a desarrollar algunas actividades que son específicas para ella, pero que también tiene que estar incluido dentro de la clase. Y por supuesto, bueno, después se elevan informes y bueno, pero es como que trabajamos un poquito más los docentes ahora. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Creo que la docencia siempre ha sido un desafío para todas las generaciones. Soy nieta de una abuela súper dedicada a la docencia, que hacía láminas, recreaba libros y cosas. Así que creo que siempre ha sido el desafío la accesibilidad de los recursos, la accesibilidad en estrategias, ampliar las posibilidades a esa generación, ¿sí? Bueno, y acá vuelvo de nuevo a lo mismo, donde decimos que no se trata de ver o pensar y posicionar como esa personita con determinadas necesidades, no, es un sujeto de derechos en los cuales debe de acceder al conocimiento. Entonces ahí en donde nos invitamos, donde los invito a pensar en el desafío de decir, a ver, ¿qué recurso puedo tomar y qué decisión estratégica puedo tomar también para que la persona con discapacidad acceda? Sin posicionarme netamente en lo que es el diagnóstico, sino que más bien pensar una estrategia alternativa, una estrategia paralela, como le decimos. Es por eso que el proyecto pedagógico individual va a aseverar y propiciar aquellas condiciones, ¿sí? En donde decimos, este contenido debe de ser bajado, debe de ser ajustado, esa es la palabra, para que la persona pueda tener el derecho al conocimiento. ¿Se entendió más o menos hasta aquí? Bien, sí. Dígame, perdón ahí el micro. Buenos días. Bueno, También aclarar que este PPI sí. debe ser realizado por la escuela, el docente integrador y el docente inclusivo, ¿no? Pero si bien este PPI es un enfoque educativo que garantiza la educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes, me pongo nerviosa porque no me gusta hablar. Tranquilo, Estoy súper Sí, nerviosa. no me gusta hablar. Los docentes integradores e inclusivos y toda la comunidad educativa debe conocer de este PPI. Exacto. No es algo solamente que realiza el docente inclusivo, es decir, todos sabemos lo que es el PPI, pero debemos trabajar con este PPI. Y solo cae la realización en el docente inclusivo. Y no es así, no solamente el docente inclusivo debe realizar los ajustes o las configuraciones de apoyo. Lo hablo porque yo soy docente de educación especial. Entonces,
Cuando hablamos del PPI, hay muchas cuestiones que se deben tener en cuenta en cuanto a la escuela, ¿no? Porque la escuela debe garantizar esta educación de calidad, pero a su vez debe trabajar, debe propiciar estos espacios para poder enseñar a los docentes integradores cómo se trabaja un PPI, porque debe trabajar la escuela, la familia, los docentes, todos deben trabajar. Y no es solo realizar recursos, no es que la docente debe llegar al estudiante con todos los recursos necesarios, no, es trabajar con las culturas, con las políticas inclusivas, es decir, el PPI es tan simple en hablarlo, en decirlo, pero hay que trabajarlo muchísimo. Entonces, yo creo, por los años que estoy en esto, creo que las escuelas deben conocer más a detalle lo que es un PPI, ¿no? No es sentarse y realizar un informe, sino poder conocer el diseño curricular, poder ver cuáles son los contenidos para cada una de las áreas, cuáles son los contenidos que se deben priorizar, cuáles son los que se debe temporalizar, es decir, se trabaja en conjunto con el docente integrador, pero hay que trabajarlo. El docente integrador se debe sentar a trabajar con el docente inclusivo, es decir, porque siempre es el docente inclusivo el que realiza los ajustes, pero el docente integrador, ¿cómo? Es que si el estudiante tiene un PPI, debe tener un docente de apoyo. Es- Perdón, disculpe, para los que están conectados que no escuchan el aporte. Em, no tenemos el docente inclusivo, entonces, bueno, y tenemos el niño en el aula, ¿sí? Y tengo que hacer el PPI. ¿Y sabe qué? Yo, maestra común de grado, lo tengo que hacer sola. Es verdad todo lo que usted dice, hay que conocer el diseño curricular, hay que conocer las leyes, hay que todo lo que de lo que nos estaban capacitando, pero si vamos a la realidad, no es que la escuela lo desconoce, no tenemos las condiciones. Entonces hay que convivir con esos niños. E inclusive Bueno. en un aula tenemos estudiantes, inclusive en un aula tenemos estudiantes que pueden estar diagnosticados y de los cuales tenemos 7 estudiantes que no están diagnosticados, sino que tienen algunas dificultades para el aprendizaje. Es decir, si el docente integrador trabaja empleando recursos y metodología, no solamente para este estudiante que tiene una discapacidad, sino para todos los estudiantes, sin duda alguna la tarea del docente integrador va a ser mucho más fácil. Pero es decir, también nos tenemos que poner en el lugar del docente integrador en cuanto a la flexibilidad y apertura que tiene para no sentirse juzgado por el docente inclusivo, ¿no? Porque cuando nosotros solicitamos el acceso a la planificación, no todos los docentes nos dan en tiempo y en forma esta planificación, lo cual esto retrasa que nosotros como docente inclusivo podamos emplear las metodologías, recursos y todo lo demás. Es decir, yo tengo un estudiante que ahora ya el PPI debería haber estado listo en abril. Todavía no puedo acceder a la planificación. Entonces, ¿qué sigo haciendo? Sigo anticipando, sigo trabajando, pero con lo que supongo los contenidos que el niño debe. Es decir, para mí el PPI es algo que se debe trabajar, ¿sí? Se debe trabajar no solamente con el docente inclusivo, sino con el docente integrador, con la dirección y todos los demás. Todos deben saber, los papás también deben saber, porque hay muchas cuestiones de que los docentes desconocen por no información, por no estar formados en lo que es diversidad, lo que es inclusión. Es decir, no porque recibamos un estudiante que tiene discapacidad, la escuela es una escuela inclusiva. Las prácticas y las culturas educativas que la institución debe promover, fortalecer y demás, esas también, es una triada. Cultura, políticas y las acciones que debe realizar la escuela. Si esto no se está haciendo, el PPI no va a servir de nada porque no vamos a poder acreditar los conocimientos de este estudiante. No, y sobre... Era solamente. Sí, bueno. No, sí, está, está bueno. Bueno, buen día nuevamente. En mi caso, yo soy docente de área especial en inglés.
se apaga. Mira, yo creo que el problema está en esta situación, viéndolo desde mi área. Aparte, yo soy docente universitaria y también tengo situaciones que se me presentan dentro de la universidad como en las escuelas. Creo que si nos ponemos a ver, es todo maravilloso. Proyectos, leyes, está todo divino. El problema, ¿sabes a dónde se puntualiza? Que en la actualidad se ha detectado un incremento respecto a niños que tienen ciertas necesidades educativas. Lo que no hay es justamente un sistema que tome en cuenta estas situaciones. ¿Por qué? Porque tanto el docente de grado como el docente que va a ir a hacer la integración de ese niño, tienen que ponerse de acuerdo. Y en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, tanto públicas como privadas, se trabaja con el docente del aula, pero no se trabaja con los docentes que tenemos áreas especiales. ¿Sabes por qué? Porque cuando planifican, cada uno planifica como quiere o como puede. Entonces, cuando viene el docente que tiene que hacer la integración, se le complica. Y en esto yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Mónica. Porque hay momentos, son contados los docentes que sí te permiten acceder a la planificación. Y cuando tienen que hacer en conjunto, no se hace. La escuela conoce, entonces la escuela lo que hace es integrar, pero no incluye. No hay escuelas inclusivas, eso no existe. Porque lo podemos ver cotidianamente, padres que andan lidiando o tratando de buscar la forma de que su hijo tenga el conocimiento y el aprendizaje. Y en las áreas especiales es mucho más difícil. Yo en mi caso, si bien me preparo todo lo demás, es muy difícil. Pero si el sistema me pone un montón de cuestiones, o sea, por eso digo, en papel todo es divino. Ahora, cuando hay que hacer la bajada, hay como, ahí existen justamente, es cierto lo que dice ella, las barreras, pero también sabes que el desinterés, porque es mostrar, miren, desde educación hicimos esto y está fabuloso. Ahora, yo quisiera saber si realmente en educación, nosotros nos centramos en el área de la capital. Sería muy bueno que vayan al interior y se fijaran. Yo también doy clase en el interior. Y hay una desidia total, donde docentes, como le pasa a Gaby, hacen de maestro, hacen de médico, hacen de todo, y no llegan nunca los maestros integradores. Entonces es complicado. O sea, esto va a funcionar si realmente se toma en serio. Si no, es imposible. Porque hoy por hoy, y creo que los que son docentes lo saben, vos en un grado tenés a veces 20 chicos, 5 chicos que tienen necesidades diferentes. Entonces creo que ahí es donde tenemos que puntualizar. Y no le van y están sus balance. Integramos el sistema educativo, pero no estamos incluidos. Es decir, hoy en día para que los estudiantes puedan acceder a una docente de apoyo, tienen que tener obra social y no tienen, hay estudiantes que no tienen accesibilidad. Es decir, entonces no pueden tener una docente de apoyo. Entonces, si cada una de las escuelas tuviera 5 docentes de apoyo, depende de la matrícula, podríamos trabajar directamente con los docentes y no sucederían estas cosas. Es decir, ahí tenemos una barrera grandísima. 24, 607, Acá, 600. buenos días. Quisiera hacer mi aporte con respecto a la docente de educación especial que habla de esto de los cargos en las escuelas comunes. Bueno, tenemos que ver y evaluar con el Ministerio de Educación, saber que las docentes de educación especial pertenecemos a una modalidad dentro del sistema educativo. No pertenecemos al sistema de nivel primario ni secundario. Entonces, debemos evaluar bien desde dónde se van a formular los cargos, ¿sí?
¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan conocimiento. Al ser de otra modalidad, si se crean dentro de la modalidad de primario, secundario, perdón, no van a poder hacer carrera docente porque no pertenecemos a la modalidad. ¿Me entienden? Entonces es importante eso. En el caso de la creación de las escuelas, de la creación de los cargos, deben salir de las escuelas especiales. De las escuelas especiales sería, la creación se debe dar de las escuelas especiales y cumplir función en las escuelas comunes. Así. ¿Por qué? Porque no pueden hacer carrera, porque no pertenecen a la misma modalidad. No se pueden crear cargos en escuelas comunes en donde no la docente de educación especial no puede acceder a un cargo titular, suplente o a una dirección, a una secretaría, ¿me entienden? Por eso muchas veces hoy, actualmente, la modalidad de educación especial a través de la sede de supervisión están brindando el servicio gratuito de la docente de apoyo a la inclusión a chicos que no cuentan con obra social. Eso es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan. Ujú. Bueno, exactamente. Por eso, digamos, se está trabajando, ¿sí?, sobre un proyecto de ley para ver cómo vamos a regular, ¿sí?, que la docente de educación especial puedan crearse los cargos dentro del sistema educativo común. Es No, pero, n- no, pero no pertenecemos, la docente de educación especial no pertenece al nivel primario. Es una modalidad dentro del sistema que está fuera, es transversal a todos, ¿me entendés? Con la siguiente. Pero bueno, es importante esto, poder aclararle que dentro de la modalidad de educación especial están brindando el servicio gratuito de la docente de apoyo en las 8 escuelas meses comunes de en cuanto a los chicos que no cuentan con una obra social. Es importante esto. Lo que sí 978 es de destacar, y votados por muchas veces tenemos dificultad, ¿sí?, con los papás, ¿no? Porque vienen las docentes de apoyo vienen de la parte privada, de un instituto de rehabilitación privado, y están sentados al lado, ¿sí? Y tenemos la docente de apoyo que viene de las escuelas especiales y vienen a trabajar directamente con la docente integradora. Entonces, esa es la dificultad que muchas veces el papá quiere esa docente bastón, esa docente niñera 9 sentada al lado del niño, ¿no? Y ese no es el verdadero rol de la docente de apoyo a la inclusión. La docente de apoyo a la inclusión debe trabajar con la docente integradora, ¿sí?, creando estrategia, planificando actividades a través de un currículum diversificado. Es fundamental poder trabajar, pero bueno, muchas veces tenemos la barrera propia del papá que no quiere esa docente que vaya a trabajar con la docente integradora. Así que eso es fundamental que ustedes lo puedan conocer. Pero hoy el Ministerio de Educación está brindando el servicio gratuito de la docente de apoyo. Obvio que hay mucha demanda hoy, de acuerdo a la situación económica y social. Nos pasó esto cuando a través de la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo, el monotributo social desapareció. Entonces ahí es donde hoy estamos teniendo dificultad en tanta demanda que tenemos en el Ministerio de Educación para cubrir estos casos particulares de los chicos que se quedaron sin obra social. Pero mira, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ella tiene aclararles entonces, a modo de cierre, de que todas estas herramientas con las cuales contamos aquí mi pasado es de son necesarias, 50 son mensuales por el fundamentales, término de 12 siempre y cuando meses. llevadas a cabo desde el Un año. compromiso de las partes. Llámese
padres, llámese escuela, llámese sistema, llámese docente de apoyo a la inclusión, llámese docente de aula, ¿sí? Porque muchas veces pasa esto que mencionó ella, o sea, fue el comentario más vivo que sí pasamos en cuestión de que a veces no podemos acceder a la planificación. Entonces, en fin, mencionarles que desde las implicancias del trabajo gubernamental, particularmente desde nuestra dirección, sí se están llevando a cabo acciones de proyectos mutuos, es decir, en donde tenemos una modalidad y tenemos una sede de supervisión en las cuales se reúnen y trabajamos en esto, en generar el derecho, en generar la accesibilidad a la educación. Y sobre todo de estos casos en los cuales no cuentan con obra social. Y pensemos, si no cuentan con obra social, no hay por ende una bajada, un trabajo terapéutico, no hay una docente de apoyo a la inclusión que pueda acompañar la trayectoria. Y cuando digo acompañar, ahí hacemos la salvedad en donde muchos padres creen y sostienen de que esta docente tiene que estar sentada a modo niñera al lado, ¿sí? Y no es así. Justamente como lo mencioné con anterioridad, tal vez no lo aclaré muy bien, es la docente del aula, sí, esta docente integradora que debe de tomar estos recursos, estas herramientas, estos ajustes en contenidos para poder, como bien hace allá la docente, para poder generar la accesibilidad al contenido de esta persona que tal vez no lo puede hacer de esta misma forma que el resto. ¿Se entiende? Sí, disculpa. Ah, sí. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero soy una convencida que, bueno, hay barreras de todo tipo, pero soy una convencida de que la directora de la escuela tiene que estar capacitada. Y cuando no se dan estas situaciones, porque una cosa es la política, una cosa es, como decía ella, todo muy bonito, pero cuando lo llevas a la práctica y tenés al niño ahí y tenés los papás que se niegan y todo el sistema se empieza a caer, tenés que tener una cabeza que diga, no, momentito, sentémonos, ¿cuál es el problema? Como en un cualquier lugar, ¿cuál es el problema del día? Claro, planteemos los problemas, ta. Bueno, ¿y qué pasa con los maestros integradores? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los casos? A ver, vamos poniendo prioridades, ¿cuál es la más grave, por decirlo de una forma? Entonces, de ahí se planifica en conjunto. Yo soy docente, ya hace muchos años que no ejerzo, pero soy maestra jardinera. Yo creo que en mi época nosotros teníamos que ir una hora antes a la escuela, no solamente para recibir a los niños que los papás se tenían que ir rápido a trabajar, sino también para hacer esas juntas institucionales donde se planteaban los problemas y después se hacía un día al mes o, no sé, a la semana, de acuerdo a cómo se estaba moviendo el sistema en la escuela, se planificaba en conjunto. Hoy creo que no existe eso, pero eso también depende de la directora que esté capacitada, porque lamentablemente los directores son viejos y no se han ido capacitando con el tiempo. Y esto requiere eso, que las personas estén por lo menos interiorizadas y se capaciten. Si no se capacitan, que llamen a las personas que están capacitadas para enseñarles cómo darle la bajada de línea a los docentes. Eso me parece que es fundamental. Bien. Entonces, en síntesis a esta instancia nos llevamos el concepto de que el trabajo de las partes, la integridad o este todo y las partes es fundamental, ¿sí? Entonces, donde pensar, planificar, diseñar y ejecutar va a depender netamente de la responsabilidad de todos para hacer, en este caso y particularmente, el derecho a la accesibilidad educativa, un respeto, una posibilidad. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? ¿Sí? Bien, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Gabriela y vamos a continuar avanzando para poder después dar un espacio de preguntas. Si queda alguna duda al finalizar, sí. Sabemos que en materia de educación nos interpela a todos porque todos atravesamos por el sistema educativo y porque tenemos hijos que están atravesando por esto. Entonces sabemos que es una temática que nos convoca. Pero sobre todo, para finalizar esto, es principal que en esta triada nunca nos olvidemos de lo principal, el sujeto, porque acá estamos debatiendo normas, estamos debatiendo funciones, estamos debatiendo qué posicionamiento tomar en esta triada, pero nos estamos olvidando de que en el aula hay una persona con una condición, con habilidades, con necesidades a las que hay que responder, ¿sí? Entonces nunca tenemos que perder de foco
que ante todo esto está el sujeto, la persona. Por favor. Lo que vamos a desarrollar ahora es sobre los productos de apoyo. ¿A qué denominamos producto de apoyo? ¿Sí? Para las normas ISO 9999, el producto de apoyo o ayudas técnicas, ¿sí? Son todos aquellos equipos, elementos o software que se utilizan para optimizar el funcionamiento de la persona con discapacidad, ¿sí? En materia médica o terminología médica, lo que implica es disminuir, digamos, la necesidad de la persona, garantizando mayor funcionalidad, mayor funcionamiento. Tenemos tres tipos de apoyos diferentes, ¿sí? Apoyos que son preventivos, apoyos que son netamente funcionales y apoyos que son compensatorios. ¿Cuáles son los preventivos? Por ejemplo, un bastón. Una persona en la que ha disminuido su equilibrio a nivel motor o tonicidad muscular, que requiere, por ejemplo, un bastón simple o un trípode para poder prevenir una caída o una lesión más grande, ¿sí? ¿Cuáles son los funcionales? Los que nos permiten funcionalizar la movilidad de la persona. Una silla de ruedas, por ejemplo, ¿sí? En una persona que hay una disminución en el funcionamiento motor, requiere este insumo en forma temporal o en forma permanente para poder trasladarse, para poder llevar una vida funcional. Y los compensatorios, acá vienen lo que nosotros denominamos ayudas técnicas, pero dentro de las ayudas técnicas están las ortesis y prótesis, ¿sí? Que vienen a compensar la pérdida de algún miembro, ¿sí? Por ejemplo, una prótesis. Siguiente. Vamos a comenzar con el más común, el que más se utiliza, ¿sí? Principalmente es la silla de rueda. Tenemos diferentes tipos de sillas de rueda que están pensadas para diferentes necesidades. La básica, la denominada estándar, tiene como característica que es una silla de rueda liviana, ¿sí? Por lo general están realizadas las actuales de aluminio, y el peso que soportan es aproximadamente hasta los 113 kilos, 116, ¿sí? Después de esto, esta es la convencional que en el estándar lo que nos permite es el traslado de la persona en forma autónoma, por eso tienen las ruedas guías, que son las ruedas grandes, ¿sí? Que permiten a la persona poder autogestionarse o, si está imposibilitada de ello, poder acceder un acompañante a lo que es toda la movilidad de la silla de ruedas. Es muy práctica, se abre en forma sencilla y se cierra en forma sencilla. En el próximo encuentro que tengan con nuestros compañeros van a vivir todo lo que es experiencias prácticas de lo que yo les estoy hablando hoy de productos de apoyo, ¿sí? Los van a conocer y los van a saber utilizar, porque es muy importante saber cómo acompañar y ayudar a una persona que se encuentra en silla de ruedas, ¿sí? Lo que es en el traslado, en la ubicación y demás. La bariátrica es una silla de ruedas que es reforzada, ¿sí? Es más robusta, como la pueden ver, y sus componentes están específicamente realizados para soportar mayor carga de peso, ¿sí? Llega aproximadamente hasta los 300 kilos de peso. Después tenemos las de traslado, que son las que comúnmente se utilizan en todo lo que es servicios de salud, ¿sí? Estas de traslado, como ven, tienen diferencias en las ruedas, lo pueden observar, las ruedas son pequeñas porque están hechas para que la persona en forma autónoma se traslade. No, ¿sí? Está hecha para ser dirigida por un acompañante y lo que permite es el traslado rápido, próximo, desde una camilla a un sanatorio médico, desde la ambulancia al ingreso y demás, ¿sí? Siempre es en acompañado y para tramos cortos, recorridos cortos. No es una silla convencional que la vamos a utilizar al desplazarnos en las calles. Imagínense en las veredas rotas, una silla de ruedas como esa, lejos de ser funcional sería, ¿sí? Bien, después tenemos todo lo que es la bipedestadora y las posturales, que son las sillas de ruedas específicas que se utilizan ya cuando hay un diagnóstico clínico médico donde el motor se ve muy alterado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la funcionalidad a nivel motor es escasa o nula. La bipedestadora
¿Qué es lo que le permite a la persona? Es poder fortalecer todo lo que es los miembros inferiores a partir de permitirle con el sostén competente poder mantenerse de pie, ¿sí? Vivir la experiencia de pie, pero además de eso lo que hace es trabajar todo lo que es la función motora de los miembros inferiores, principalmente que no se pierda la musculatura, ¿sí? Se utiliza en rehabilitación. Y la postural, la silla de rueda postural, es bueno, estas son muy específicas, acordes a la necesidad de las personas, son las que se utilizan principalmente en todo lo que tiene que ver una parálisis cerebral, a donde hay el nivel, digamos, de control motor que existe es muy, muy bajito y necesita de una serie de soportes que contengan y que brinden a esa persona la mayor comodidad posible en el traslado y la ubicación de la silla de ruedas, ¿sí? Estas tienen arnés que sujetan todo lo que es el tronco, ¿sí? Hay algunos que también contienen el arnés para el posicionamiento de la cabeza, para mantenerlo en forma erguida, y de esta manera brindarle mayor comodidad a la persona, ¿sí? Después tenemos las eléctricas que ustedes conocen. Acá siempre hay un señor que anda vendiendo sahumerios, que él tiene una silla de ruedas eléctrica, lo que le permite es un traslado en forma autónoma, ¿sí? Él se puede manejar en forma autónoma a partir de un comando en control. Y por último, la anfibia, que no sé si alguna vez la vieron, pero es la que le permite a las personas vivenciar la experiencia del contacto con el agua. Es la que se utiliza, ¿sí?, para ingresar al agua, ya sea piletas, al mar y demás. En nuestra zona no es muy común verla, sí, pero todo lo que es playas y demás suelen haber como también rampas que permiten el ingreso de forma autónoma y también el acompañado. Tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de silla de rueda, hay algunas que están pensadas de acuerdo a la condición en la que la persona se encuentre, es la silla de ruedas que se utiliza. Y están pensadas específicamente para garantizar el mayor funcionamiento autónomo, ¿sí? Que quiere decir que la persona que pueda hacer el uso autónomo de la misma y en el caso de verse imposibilitado, están adecuadas también para que la persona que realice el acompañamiento pueda utilizarla en forma funcional y que le sea práctica, ¿sí? Porque imagínense en que cuando yo estoy al cuidado de alguien que se encuentra en cuidados intensivos, digamos, del manejo corpóreo, necesita la practicidad para poder levantarlo, para poder plegarla, para poder cargarla, ¿sí? Para poder manejarla en los diferentes entornos y espacios. Bien, siguiente, por favor. Vamos a conocer otro elemento de apoyo, ¿sí?, que es el bastón. El bastón, tenemos tres tipos de bastones, que son los que utilizamos en la discapacidad visual, ¿sí? El bastón blanco, el bastón blanco y rojo y el bastón verde. Estos productos de apoyo en el encuentro próximo los van a poder ver, ¿sí?, vivenciar ustedes mismos el uso de ellos. El bastón blanco, ¿qué es lo que garantiza es el reconocimiento de que la persona es ciega, ciega total, ¿sí? El bastón blanco se utiliza en la ceguera total. El bastón blanco y rojo, acá hay una multidiscapacidad. ¿Qué es una multidiscapacidad? Es cuando se ve afectada más, ¿sí?, de una función. En este caso, lo que se ve afectado es que la persona es sorda y ciega. Eso es lo que indica el bastón blanco y rojo. ¿Qué sucede en este caso? Una persona que es ciega y sorda, ¿ustedes creen que puede desempeñarse o manejarse en forma autónoma, por ejemplo, en la calle? ¿Alguien que no ve ni escucha? No, requiere de un apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar alterado dos funciones básicas, se desarrollan otras habilidades y otras destrezas que le permiten manejarse, pero su entorno inmediato, ¿qué quiere decir? En su entorno cuidado, principalmente en la casa, suelen manejarse en forma autónoma, pero todo lo que tiene que ver con vías públicas o contextos desconocidos requieren del apoyo de una persona, de un acompañante. Y el bastón verde es el que se utiliza en la disminución visual, ¿sí? Cuando se perciben, pero sombras, ya queda un dejo de visión. ¿Qué nos indica los posicionamientos del bastón? El bastón el vertical implica, sí,
que la persona está esperando que alguien lo acompañe o lo ayude. El bastón horizontal, la persona quiere cruzar la calle. Y el bastón inclinado es que está esperando un medio de transporte. Algo importante a tener en cuenta en la discapacidad visual, que mis compañeras acá lo mencionaron, es que ahora, hoy en día, nosotros, todos los chicos que nacen en esta nueva generación, tienen mayores recursos y desde muy chiquititos se les enseña el uso de estos apoyos técnicos, ¿sí? Y se les dan estrategias que les permiten a ellos desempeñarse o desarrollarse en el medio. ¿Qué pasa con la persona que de adulto adquiere una discapacidad? ¿Qué creen ustedes? Que ya conoce, ya percibió el medio y de pronto dejó de poder ver. Por ejemplo, nos pasa mucho en la diabetes, ¿sí? En esos casos, que son personas que ya tienen una manera de percibir, de moverse y manejarse, también tienen sus propias estrategias de cómo ir progresivamente adaptándose a esta nueva condición en la que se encuentran. Entonces, hay personas con discapacidad visual en las que yo me voy a poder aproximar y voy a poder brindarles la ayuda de acuerdo a cómo lo hemos estudiado, cómo se hace la organización y la guía de la persona para el traslado. Pero hay otras que por lo general nos sucede un montón con las personas que han adquirido de grandes la discapacidad visual, que ellos tienen resistencia, primero, al apoyo directo y convencional de la persona ciega. Y segundo, que ellos mismos gestan el cómo se sienten seguros de ser trasladados, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a manejar cuando vamos, nos trasladamos por la vía pública? Cuando hay una persona ciega y yo me ofrezco a ayudarlo en lo convencional, yo me voy a posicionar por delante un paso de la persona ciega, ¿sí? Por la mano contraria a la que es la mano guía. ¿Cuál es la mano guía para ellos? La mano que usa el bastón, ¿sí? Y voy a tomar su mano y la voy a llevar a mi hombro, ¿sí? En, en las indicaciones que yo le voy a dar, tienen que ser muy claras y precisas. Tengo que pensar que mi voz son sus ojos, ¿sí? Entonces, elementos claros del espacio donde nosotros nos movemos los tengo que dar. En dónde estamos, cómo es el soporte físico en el que nos encontramos y si hay escaleras, si hay bajadas y demás, cómo nos vamos a trasladar, ¿sí? En lo que es guía, comando de guía. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que tienen ceguera adquirida de grandes que no aceptan esta modalidad de traslado, que se sienten incómodos, ¿sí? Y ellos sugieren la toma del brazo. Y en este caso, la indicación es la misma. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tener principalmente en cuenta? Gracias, cielo. Cuando traslado, acompaño o ofrezco mi apoyo a una persona con discapacidad. Primero es conocer cuál es su necesidad, ¿sí? Y permitir que la persona me indique cómo hacerlo, ¿sí? Y lo segundo y clave es pensar que yo paso a entrar en el campo de desplazamiento de esa persona. Entonces, el modo en el que yo guío y el modo en el que yo me dirijo, ¿sí? No estoy dirigiendo mi propio cuerpo solamente en el espacio, estoy dirigiendo el cuerpo del otro, ¿sí? Por ende, por ejemplo, si yo quiero salir de la puerta, yo soy rellenita, quiero salir por la puerta, hay una sola de las alas abiertas y quiero salir con mi compañero tomada del brazo. Yo voy a pasar, mi compañera se va a llevar puesta la puerta, ¿sí? Entonces, todas esas indicaciones previas yo tengo que tener en cuenta a la hora de guiar a alguien que presenta una discapacidad visual. Lo van a poner en práctica por completo en el próximo encuentro. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué sugerencias vamos a tener en cuenta? En el primer cuadro estamos viendo lo que es discapacidad visual. Primero, lo que les dije, me aproximo a la persona y me identifico, ¿sí? Digo mi nombre, que soy Gabriela, en mi caso Gabriela, si necesitan ayuda y cómo desean que los ayude, ¿sí? Escucho sus indicaciones y en base a eso me dirijo. Bueno, las guías para caminar, como les decía, tienen que ser claras y específicas. Si hay un escalón, subimos un escalón o es una escalera de 10 escalones. Si son cortos, si son largos, si hay una bajada pronunciada, si hay un pozo, ¿sí? Lo voy mencionando. En la discapacidad, ya dijimos visual. ¿Qué pasa cuando hay una persona con discapacidad auditiva?
En la discapacidad auditiva, yo no sé lengua de señas, no tengo idea cómo comunicarme. Lo principal, no tengo que cubrir mi boca, ¿sí? La boca, todo lo que es la cara, tiene que estar descubierta porque es a través del medio donde me voy a poder comunicar con este otro. Volvemos a lo mismo. Las personas sordas, las mayores, son muy pocas las que han desarrollado o se han alfabetizado con la lengua de señas, ¿sí? Que tiene que ver que ya lo van a aprender, pero las lenguas de señas son culturales y propias de cada región. No es que es universal. Hay señas universales, sí, pero después hay señas que son propias de cada cultura en la que la persona está inserta, ¿sí? Entonces nos va a pasar que hay muchas personas adultas que se manejan, ¿sí? Con lengua de señas, pero tienen sus propias señas que nosotras no conocemos, que fueron desarrollando como estrategia de comunicación en su ámbito familiar y después los van socializando, pero de los que nosotros no tenemos idea. Entonces lo principal es poder prestar atención porque la mayoría de las personas sordas genera algunas vocalizaciones, ¿sí? Y señas que nos permiten o nos quieren aclarar lo que desean comunicarnos. Bien, lo que desean comunicarnos. Entonces, la cara descubierta, ¿sí? A hablar y modelar bien, no exagerar cuando hablo todas, ¿sí? No es necesario, porque ellos también desarrollan la estrategia de poder leer los labios, ¿sí? Y esto, gesticular los gestos, tanto de la cara como acompañados por señas, también a nosotros nos va a permitir interactuar y comunicarnos en lo básico. Ya después van a ir desarrollando ustedes estrategias específicas de lo que es lengua de señas que van a ir aprendiendo. Y después tenemos lo que es los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, ¿sí? Que son los que vienen a compensar o nos permiten comunicar o ampliar la comunicación con personas que tienen lenguaje reducido o no han accedido al lenguaje, ¿sí? Y acá tenemos los famosos pictogramas, que ustedes lo deben haber visto. Ahora, con todo el auge de hablar de autismo, se socializan y se conocen mucho más. Después sistemas alfabéticos como son el dactilográfico, que es esto, las señas, ¿sí? El señar, las mayúsculas en palmas. Hay muchas personas que para comunicarse que no... por ejemplo, en lengua de señas lo que te piden es en las manos, usando el dedo como lápiz, hacer las señas y te escriben la palabra, ¿sí? Y de esa manera, bueno, uno puede comunicarse. Y también los que están alfabetizados a veces te piden un papel y escriben palabras aisladas porque no utilizan conectores. La persona sorda, al no acceder al lenguaje, no tiene el lenguaje fluido que nosotros tenemos, ¿sí? Son palabras acotadas que para ellos tienen significado. Y dan significación y claridad del mensaje. Y después otro tipo de apoyo de la comunicación, esto que les decía, la lectura de los labios, la de los gestos de la cara, ¿sí? Y demás. Siguiente. Bien, ¿cómo trabajamos desde nuestra área? Nosotros en nuestro espacio contamos con la coordinación y la capacitación de 2 programas. ¿Qué programas ejecutamos desde nuestro espacio? Uno es el Integrando Diferencias a través del arte y el otro programa es el Asistentes Domiciliarios. El primero, que es Integrando Diferencias a través del arte, su objetivo es poder brindar estrategias, ¿sí? Que le permitan a los usuarios funcionalizar sus habilidades en la vida diaria a partir de talleres recreativos. Hay diferentes talleres recreativos. Esto se da en capital y en el interior, ¿sí? El segundo, que es asistentes domiciliarios, ¿a qué está destinado? Al acompañamiento de la persona en situación de discapacidad, pero que se encuentra en estado de vulnerabilidad social. Actualmente contamos con tenemos un cupo de asistentes domiciliarios cubiertos, ¿sí? Que están al servicio de personas con discapacidad y en muchos casos casos judicializados. Algo importante tener en cuenta que la competencia de nuestra área es desde la niñez hasta la juventud, ¿sí? Adulto mayor tiene su área competente, ¿sí? Es a ellos. Ellos tienen su área y sus programas competentes para dar respuesta a todo lo que es ya el adulto mayor. Después contamos con un banco de apoyos o ayudas técnicas, ¿sí? Que esto también lo que se busca es gestionar y entregar los productos de apoyo, principalmente
y fundamentalmente se basa en dar respuesta a las personas que tienen, se encuentran en estado de vulnerabilidad social, que no poseen obra social, ¿sí? Los requisitos están acá. ¿Cuáles son? No poseer obra social, tener la negativa de ANSES, el pedido médico específico del apoyo que requieren y necesitan, y las fotocopias del DNI, el CUD y el DNI del garante. ¿Por qué? Porque esos productos de apoyo se dan en calidad de comodato. Sabemos que hay personas que requieren de ese producto de apoyo de por vida, y en ese caso eh, la búsqueda de esto del seguimiento y del acompañamiento para ver en qué estado se encuentra el producto de apoyo tiene que ver con garantizar el correcto uso, ¿sí? Porque nos pasa mucho de que piden una silla de rueda, por ejemplo, un usuario pidió una silla de rueda y a los 2 meses pidieron otra, ¿sí? El mismo usuario. Entonces, para garantizar que el uso sea correcto y que la persona se esté beneficiando de ese elemento de producto técnico, nosotros hacemos el seguimiento. Después, actualmente nos encontramos trabajando en un proyecto que es de la ley provincial, ¿sí? La ley 10.664, que es la ley de hora silenciosa, no sé si ustedes escucharon hablar. Era un proyecto de ley hasta el año pasado, actualmente ya hablamos de una ley que lo que propone es generar ambientes que sean amigables con el autismo y con la hipersensibilidad sensorial. Esta ley está recién iniciándose en lo que tiene que ver las intervenciones, ¿sí? Dentro de los comercios principalmente, ya que está abocada a poder habilitar espacios, ¿sí? Que en el margen de 1 hora, espacios semanales que en el margen de 1 hora le permitan acceder a las madres, a los padres, al adulto, ¿sí? Que tiene una condición de discapacidad y que requiere tener en cuenta, digamos, toda una condición edilicia que le permita acceder, que tiene que ver con disminución de olores, disminución de música, la luz más tenue y demás. ¿Cómo se trabaja? Esto lo trabajamos conjuntamente. Por favor, la próxima. Lo trabajamos en red. Nosotros somos red con 2 equipos de trabajo más. Uno es Defensa del Consumidor, que es el ente competente y regulador que regula los comercios, ¿sí? Y el otro es el Instituto Provincial de Responsabilidad para el Desarrollo Sustentable. En la ley contempla que inicialmente hay que presentar al comercio lo que es la ley, ¿sí? Cuáles son sus alcances y qué demanda que debe el comercio cumplir. En segunda instancia, inicia la capacitación en materia de discapacidad, ¿sí? Y qué condiciones deben tener y por qué. Hacemos un proceso acompañado a ese comercio, no solamente al propietario del comercio, sino a quienes van a ejecutar la tarea, ¿sí? Y en tercera instancia se habilita y se pone en funcionamiento la ley. Actualmente hay muchos comercios nacionales acá en La Rioja que ya lo vienen implementando hace muchos años, como son el Carrefour. Carrefour es un ambiente amigable, digamos, con las personas en condición de autismo y hipersensibilidad. El Chango más rudimentariamente lo está implementando porque no tiene todavía todos los condicionamientos que deben tener en cuenta, ¿sí? A la hora de implementarlo. Y comercios o locales como el Mayor se inició también el año pasado en el funcionamiento y está todavía en tratativa, ¿sí? De irlo mejorando, perfeccionalizando, porque ustedes, como saben, esto es todo un proceso, ¿sí? Bueno, hablé muy rápido, chicos, porque necesitamos ir terminando para poder dar lugar a preguntas si hay, ¿no? ¿Listo? Sí. Bien, sí, sí. Vamos a usar un solo micrófono porque nos quedamos sin batería del otro. Bueno, buenos días y felicitaciones a todos porque la capacitación es igual al reconocimiento de derechos, así que bienvenidos sean. Con respecto a los asistentes domiciliarios, yo trabajo en el Ministerio Público de la Defensa y bueno, ya varios me conocen, nosotros judicialmente solemos pedir asistente domiciliario en casos de personas que tienen discapacidad y aparte están en condiciones de vulnerabilidad social. Me quedé con el tema de la franja etaria que cubren, no para adultos mayores. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Ustedes dicen que está el organismo de protección de derechos específico. Ellos tienen gente capacitada para personas con discapacidad
En el caso de los cuidados domiciliarios, ustedes articulan con ellos capacitaciones. Es simplemente para que me informen porque es necesario para nuestro trabajo. Sí, en respuesta a eso, somos dos entes que pertenecemos al mismo ministerio, ¿sí? Y se trabaja en forma articulada y conjunta. Esto que decís si están capacitados en materia de discapacidad, sí, y además de eso, en caso de requerir una intervención específica, nos van a pedir a nosotros ayuda y nosotros vamos a acompañar en ese proceso. ¿Por qué son el ente que está especializado y capacitado? Porque cuando hablas de adulto mayor y en discapacidad específica o en el adulto mayor que sea, que al final siempre termina en algunos casos deveniendo en una discapacidad, requieren otro tipo de cuidados, ¿sí? Y que tienen que ver más con la salud específicamente, ¿sí? Entonces ahí están, bueno, ellos tienen ya los contactos específicos para poder abordar la temática. Se hacen trabajo en forma conjunta, sí. Algo importante que yo les mencioné, no hay cupo actualmente, porque con toda esta situación nacional y demás, no se nos habilitaron más cupos y es como muy difícil, sabemos que cada vez se hace más difícil. Entonces, lo que hacemos es formar en forma, mantener capacitados en forma continua a los asistentes que tenemos en función dentro de los casos y en materia, en el momento en el que alguno se va librando, digamos, liberando de ese cupo, es priorizar los casos de mayor urgencia, que por lo general siempre vienen de ustedes, ¿sí? Así que este trabajo conjunto se da. Bueno, les agradezco muchísimo el respeto, la apertura, el haber podido interactuar y les pedimos disculpas si este último tramo fue más rápido, ¿sí? Pero bueno, es para respetar sus tiempos y respetar los tiempos institucionales, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y damos por finalizado. ¿Sí? Lo esperamos para la próxima charla.